Es una gran alegría el poder hoy compartir con ustedes este tema que va a edificar su vida, mujeres libres de aflicciones. Y vamos a iniciar orando para pedir al buen Dios que Él nos dé su ayuda, su compañía. Dios de la misericordia, Dios del consuelo, nos colocamos bajo tu presencia, bajo tu ayuda. Te suplicamos que seas tú dándonos apertura del corazón para compartir tu santa palabra, para edificarnos a través de ella. Oh Dios, ilumínanos, guíanos y oriéntanos y asístenos para compartir tu palabra. Amén. Quiero invitarlos a que ojalá en casa esta enseñanza sé que va a ser de mucha edificación y la dedicamos especialmente a las mujeres, mujer libre de aflicciones. Y la aflicción es un dolor muy profundo y hoy lo tenemos en diversos campos a raíz del maltrato a la mujer, maltrato físico, psicológico y de diversas maneras. A través de esta enseñanza sé que vamos a encontrar desde la palabra de Dios una respuesta muy grande, muy sanadora y de mucha bendición. Así que les invito a que busquemos el primer libro de Samuel y vamos a ir compartiendo este texto sagrado. Dice así Samuel capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Había un hombre sufita, oriundo de Ramá en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tolú, hijo de Sud Efrainita, y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y otra Fenina. Bueno, se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué aparece en este texto sagrado este hombre con dos esposas? Recuerden que desde el principio de la palabra de Dios, Dios siempre dispuso la monogamia. El hecho de que aparezca con dos mujeres es porque en un inicio la mujer no podía estar desprotegida y el tener varios hijos se perdía fácilmente en la guerra o por enfermedades. Se consideraba que tener muchos hijos era tener mucha prosperidad. El hecho de que aparezca este texto no quiere decir que Dios aprobara eso, porque ustedes saben que hay hechos que en la palabra de Dios aparecen. Y de hecho este texto nos muestra cómo la poligamia es una desventaja y lo vamos a ver para la mujer y produce mucho daño. Dice, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Los nombres en la Biblia tienen una característica que nos ayudan mucho a comprender más los textos. Ana quería decir agraciada por Dios o favorecida por Dios. Y Fenina quería decir coral. Nosotros hablamos mucho de los corales y de la serpiente coral. Vamos a ver qué pasaba con ellas. Fenina tenía dos hijos y Ana no los tenía. Hay que apuntar lo siguiente. Para las Sagradas Escrituras, la infertilidad en el tiempo en que fueron escritos los textos era muy desfavorable. Tener el vientre seco, así se llamaba, se consideraba que la persona era infértil a causa de alguna culpa, de algún pecado. Entonces, en este texto vemos que ella pues era infértil y eso lo hacía que viviera como su vida frustrada. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo.
Ese era el lugar de culto al inicio de del pueblo de Israel, y se dice que posiblemente allí estaba el arca. No existía como tal el templo, pero nos muestra que ellos iban a una de las fiestas, especialmente la Pascua, a celebrarla y ofrecían sacrificios. Recuerden que los sacrificios se ofrecía un animal o alguna ofrenda que tenían tres fines: adorar a Dios, dar gracias por los beneficios, pedir perdón por los pecados y también suplicar alguna gracia. Entonces era un hombre que puntualmente cumplía eso. Y dice, donde estaban los sacerdotes del Señor, los dos hijos de Elí, Hofni y Finés. Los biblistas dicen que estos dos nombres de los hijos de Elí eran nombres egipcios. Y miremos qué sucede. Dice, llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Penina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solo una ración, y eso que ella la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Aquí ya se remarca el problema de la esterilidad, y precisamente cuando va a rendir culto es cuando más se hace clara en la herida, el dolor que vive Ana. Y esto es muy importante. Entonces, ella, su nombre quiere decir favorecida, agraciada, pero en la práctica, según la mentalidad de su época, no era agraciada. Su nombre no correspondía a lo que ella tenía como expectativa de vida. Entonces es una mujer que vive en desgracia, que vive la herida como una carencia y que le falta la plenitud, es decir, está frustrada, está adolorida en su corazón. Y vamos a continuar con este texto porque nos da una maravillosa enseñanza. Dice después, su rival, es decir, Penina, la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla porque el Señor la había hecho estéril. Ustedes no se imaginan el poder que tiene cuando una mujer se deja llevar por los malos sentimientos y la capacidad que tiene de oprimir, de dañar, de destruir a la otra persona. Usted, si vive alguna situación que le hace sentir dolor, fuera de eso, el maltrato psicológico, la humillación, el desprecio, es grande. Aquí se solía insultarla y dice, se ensañaba, la mortificaba, es decir, es una manera de hacerla morir, de destruirla, de dañarla. Entonces ella vive un acontecimiento que es destructor. La mortificaba continuamente, dice otras traducciones bíblicas. Entonces Ana vivía en tristeza, vivía en soledad, vivía en desánimo, su autoestima estaba dañada. Y ustedes saben que una de las cosas que más dolor produce es cuando nuestra autoestima se daña. La autoestima es el retrato que nos hacemos de nosotros mismos. Y si hay algo que socialmente, como en esa época era la infertilidad, se consideraba prácticamente una maldición. Entonces era un dolor muy grande porque no era solamente tener la infertilidad, sino era todo el sufrimiento que le producía Penina. Hoy podemos encontrar muchas mujeres de diversa manera humilladas, maltratadas, abusadas, manipuladas emocionalmente, sin esperanza. Pues aquí vemos el reflejo de una mujer de todas las épocas, que puede ser una madre, que puede ser una profesional, pero que afectivamente está dañada y lesionada en su autoestima. Y aquí hay la herida del rechazo. Y vamos a ver una cosa que es interesante.
Dice, así sucedía año tras año. Siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Es decir, fue la época que era de encuentro con Dios, pues no era la época mejor para ella, la época de peregrinación, de ir al santuario, era la época en que se hacía más amarga su situación. Y ahí es donde viene para cada persona un reto muy grande. ¿Por qué cuando tengo que acercarme a Dios las cosas son más difíciles? ¿Por qué se aumentan los sufrimientos y pareciera que ese fuera el pan diario? Y notemos aquí algo que es interesante. Dice, una vez Ana lloraba y no comía. Aquí va creciendo el dolor y va perdiéndose el sentido de la vida. Cuando nosotros tenemos un daño, una aflicción, una aflicción es un dolor severo, un sufrimiento muy grande, llega un momento dado en que uno pierde el sentido de la vida, pierde la esperanza y sobre todo pierde de vista que las situaciones pueden ser cambiadas. Entonces ya no siente ganas de comer, ya comienza a perderle sentido a la vida. Y mucho más en esa época donde estaba marcado mucho la maternidad, como he explicado. Entonces, qué importante tener en cuenta cuando aquí el texto nos dice que ella era infértil, lo que nos está diciendo es que ella vivía en desgracia y en frustración. Y cada día su dolor iba creciendo más y más. Y noten lo que ocurre aquí con lo que va a hacer su esposo. Y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? A veces nosotros los hombres no tenemos la capacidad de entender la vida emocional de una mujer. Y muchas veces creemos que nosotros como seres humanos podemos suplir las necesidades de la otra persona, llenar los vacíos. Y por eso él cree que él está haciendo lo correcto. ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Él no se ha detenido y probablemente ni se ha enterado de las humillaciones que le hace Penina, de los maltratos a los que la somete diariamente. Y después veamos lo que ocurre en el versículo 9. Entonces, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba en su silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó. Era normal dentro de esas celebraciones que hubieran comida y hubiera bebida. Por eso aquí el texto lo apunta. Y el hecho de que el sacerdote Elí esté sentado en una silla a la puerta del templo está indicando la autoridad espiritual que él tiene. Y aquí Ana tiene un impulso que es muy importante. Dice, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando desconsoladamente. Miren lo que está expresando el texto. En su corazón ha llegado a estar no lleno de esperanza, no lleno de alegría, sino que está totalmente, interiormente se siente muerta en vida, porque no puede dar vida a un bebé y porque no es una mujer realizada, no es una mujer feliz, no es una mujer que sienta que su vida y su autoestima estén bien. Y es que las heridas, las pérdidas, aquí en el caso de ella, la pérdida de la fertilidad, pues esto crea un dolor muy profundo.
Y puede ser otras pérdidas, puede ser la pérdida de la salud, puede ser la pérdida del dinero, puede ser el divorcio. Son tantas las cosas que puede usted, hermana que me escucha y que me ve, que puede estar viviendo en su vida. Y cuando uno ha guardado eso en su corazón, porque aquí dice ella, se levantó con el alma llena de amargura, lloraba desconsoladamente. Mire, físicamente cuando nosotros guardamos el dolor, eso produce lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Y sobre todo cuando hay pérdidas, y que puede producir cambios en el sistema nervioso central, en el sistema hormonal, en el sistema respiratorio, altera sustancialmente el corazón, daña toda la parte sanguínea e inmunológica, y todo ese dolor estancado que produce pesadillas intensas, altibajos emocionales. En la mañana estás relativamente bien, en la tarde estás triste, se siente fatigada la persona, con pérdida del apetito, que es lo que nos describe el texto, que ella ya no quería comer, que se sentía normalmente la persona con un dolor, eso la estanca, eso le impide vivir una vida buena, saludable y realizada. Y también el dolor emocional produce incapacidad de concentrarse. Pero aquí hay un arranque. Ella muchas veces había ido a estas fiestas, pero hubo un día en que tomó la decisión de levantarse y hacer algo diferente. Y esa quizás es una invitación también para usted, quien me escucha y me ve a través de esta predicación. Y vean lo que sucedió. Dice que ella lloraba desconsoladamente y añadió este voto: Señor Todopoderoso, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Hace una oración que nace del corazón, pero quizás una oración que no había hecho antes. Dice, si te acuerdas, ella se sentía olvidada de Dios. Si te fijas, es decir, le da a entender que ella pensaba que Dios no la miraba, no se acordaba de ella, se había olvidado de ella, y le pide específicamente un hijo, y le dice que un hijo varón. Esto es importante, no le dijo, dame un hijo, puede ser una mujer o un hombre, sino que le pidió específicamente un hijo varón. Y dice que se lo va a dedicar a Dios y se lo va a consagrar a Él. Vayamos al versículo 12, porque aquí viene algo hermoso. Dice, mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Y como Ana hablaba para sí y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha. ¿Por qué la iba a creer borracha? Porque, como le decía, había comidas y después se compartía licor. Y porque normalmente la oración la hacían en voz alta, levantando sus manos, aquí ella está haciendo una oración interiormente. Es decir, la está haciendo desde su dolor profundo que ella tiene. Y es que mire, cuando hay dolor, muchas personas piensan muchas maneras de quitarse el dolor. Una, buscando el suicidio. Otras personas fácilmente se refugian en las adicciones, en el alcohol, las drogas, el tabaco, el sexo, el trabajo. Cualquier camino de escape se buscan. Otras se van por el mundo de lo imaginario, de lo real. Se busca evadir la realidad o consumiendo alguna sustancia
como aliviar ese dolor, pero no alivia nada, al contrario, lo que hace es acrecentar ese dolor. Y bueno, hay personas que cuando también tienen aflicciones, el camino que buscan no es el camino más sano, se van por el camino hasta de lo esotérico, como que pudiera tener salud, amor y dinero, o como pudiera tener un bebé, entonces busquemos un hechicero, un brujo, un mago. Entonces es importante que uno se concientice que al igual que Ana, hoy muchas personas pueden estar pasando por aflicción por la infidelidad del esposo, por algún abuso sexual, porque la familia critica continuamente, rechaza, por la falta de apoyo al estar en el proceso de gestación y haber sido abandonada del padre del bebé, o por la misma ignorancia, ser ignorado, porque el ignorarlo, el rechazarlo a uno causa un dolor muy grande. Cuando uno es ridiculizado en público, eso produce dolor, y eso era lo que hacía Fenina con Ana. Y podríamos enumerar muchísimas cosas de aflicción, de dolor, de duelo que pueda estar pasando. Pero aquí notamos también que el mismo Elí, sacerdote, hace un juicio errado de ella, tampoco la comprende. Vean, le dice, ¿y hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si te pasa el efecto del vino. Es decir, no comprende su dolor, no comprende su sufrimiento. Y a veces las personas, aún en el campo religioso, como sacerdotes, podemos no comprender el sufrimiento de la otra persona e incluso a veces herir. Yo recuerdo un señor que me decía, su hija, él murió en un accidente trágico de tránsito y se acercó a una persona en una parroquia. Y esta persona le hirió, no entendía el dolor de él perder su única hija, y en medio de ese dolor le dio a entender que pues era relativamente fácil que pues tuviera otra hija. No es suprimir a una y surgir otra. Decía, sentí profunda ira, profundo, y es eso, cuando el otro no comprende el dolor. Y aquí ocurre eso. Y Ana respondió, no es así, Señor, soy una mujer que sufre, no he bebido vino ni licor, estaba desahogándome ante el Señor. Miren qué importante eso, estaba desahogándome. Desahogarse es sacar todo el dolor que hay en el alma. Desahogarse no es hablar, sino es entregar en aquel que puede curar nuestras heridas, aquel que puede cambiar nuestra historia, aquel que puede hacer la vida diferente. Hay varias traducciones de este texto de la palabra de Dios, y aquí me gusta esta traducción de la Biblia latinoamericana. Y dice de una manera diferente. Dice, como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios, si no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Ándate hasta que se te pase la borrachera. Esta traducción nos hace ver que la expresión del sacerdote no fue de acogida. Es como si dijera, usted vino aquí a meterse al templo, borracha, para eso quédese allá afuera. Es más o menos la expresión. Y miren qué importante. Ana le respondió, Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. Es decir, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que tiene aflicción, que se siente destruida emocionalmente, psicológicamente. Y miren qué interesante. Dice, no creas que esta sierva tuya es una descarada.
si he estado hablando hasta ahora ha sido de pura congoja y aflicción. Es decir, que duró harto allí expresándole a Dios eso. Y miren que en esta otra traducción dice bellamente: no tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Ese puede ser la misma situación de muchas madres, de muchas mujeres a lo largo de la vida. Pero hoy hay algo bello, porque vamos a ver qué ocurre. Este texto es majestuoso, es bello, es de los más bellos del Antiguo Testamento. Y miremos lo que ocurre. Entonces Elí le dijo: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana respondió: que pueda favorecer siempre a esta sierva tuya. Recordemos que Ana quería decir agraciada por Dios, favorecida o favor de Dios. Pero en su vida eso no era práctico. Entonces aquí lo que está diciendo ella es que mi nombre sea una realidad, que el nombre que me colocaron realmente signifique eso para mi vida, que realmente se vea que yo soy bendecida por Dios, que yo soy realmente una hija de Dios, que realmente se vea la mano de Dios y que Dios me ama. Y que yo no viva más el aborrecimiento, el maltrato, la humillación, el desprecio. Que ya no viva bajo el llanto, bajo la soledad, bajo la desesperanza. Sigue el texto diciendo: luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. ¿Por qué no parecía la de antes? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si crees en lo imposible, harás lo posible. Oiga bien esa frase. Si crees en lo imposible, harás lo posible. Ella tuvo un salto. Lo que no había hecho antes, decidió levantarse, orar. Y aquí comienza a ver lo importante que es el orar. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta nuestras decisiones. Y entonces aquí vemos en este texto sagrado algo muy hermoso. Y es que ella comienza primero en ese proceso de oración, ella fue sacando todo el dolor de la herida, pero también fue sacando toda la vergüenza, todo el sufrimiento. Cuando uno reconoce la fuente de la herida y descubre el porqué, ahí comienza a liberarse, ahí comienza a sacar eso que está dañando. Por eso, queridos hermanos, tengamos eso en cuenta. Necesitamos desahogar nuestro corazón a Dios. Necesitamos entrar en esa confianza en Dios. ¿Para qué? Para liberarnos de angustias, de amarguras, de estrés, de pérdida del sentido de la vida, de desgracias. Entonces es hermoso esto que nos está expresando el texto sagrado, y que me encanta mirar las dos traducciones bíblicas por la riqueza que tienen las dos traducciones. Dice: a la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió de Alos un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Qué bello que tengamos en cuenta. Samuel, dicen los biblistas que significa su nombre Dios, pero la traducción más exacta es
aquel sobre el que ha sido invocado el nombre de Dios. Es decir, aquel que ha sido un regalo divino, aquel que ha sido producto de las lágrimas, del sufrimiento, aquel que ha sido fruto de entregar todo lo que hay en el corazón estancado y que Dios escucha. Y es muy importante tener en cuenta esto que les quiero decir espiritualmente. Cuando uno lee que el pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios elige a Moisés, dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Es decir, fue la súplica, el clamor. Y ella, pues antes no lo había hecho, pero hubo una decisión que cambió la historia. Y una decisión que ella tomó de no seguir así. Y es muy importante que nosotros tomemos decisiones, porque a veces nosotros nos quedamos en resignarnos. Y aquí lo bello es que hubo un momento dado en que Ana no se resigna a llevar una vida fracasada, a llevar una vida de dolor, a llevar una vida de sufrimiento. Y aquí viene un punto bien importante, hermanos. Dios escucha las oraciones. Dios se preocupa del afligido. Dios da vida y esperanza a los que no lo tienen. Él es el único que puede entrar en nuestro interior. Por eso es que en el Salmo 147, versículo 3, Él dice que el Señor sana los corazones destrozados y venda las heridas. Hay sufrimientos muy dolorosos, muy grandes, que solamente con la ayuda de Dios se puede sanar, se puede perdonar, se puede liberar. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún medicamento puede llegar a donde Dios puede llegar cuando nosotros le entregamos nuestras heridas. Porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios es la personificación del amor. Por eso es que en primera de Juan 4:9 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es la persona del amor. Y miren qué bello tener en cuenta que las heridas del amor de Dios llevan a la gloria de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, del dolor Dios saca una bendición. De la humillación Dios saca un testimonio grande para la gloria de Dios. Y miren que esto es hermosísimo. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice, pasado un año su marido Elcaná subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual al Señor y cumplir la promesa. Ana se excusó para no subir diciendo a su marido, cuando destete al niño, entonces lo llevaré para presentarlo al Señor y que se quede allí para siempre. Es bueno destacar que Ana le había hecho una promesa, si le daba un hijo varón, le dijo que se lo consagraba a Dios. Y no tuvo que haber sido fácil cumplir esa promesa. Y eso tenemos que destacarlo de Ana, que es un modelo de oración ferviente, de entregarle el dolor a Dios, pero a la vez es un modelo en saber que los hijos son de Dios, son un regalo de Él. Y cumplió la promesa. ¿Y por qué dice que lo deje hasta que el niño deje de mamar? Porque se hacía una celebración y el amamantamiento duraba, se calcula que alrededor de 3 años. Entonces, aquí Elcaná responde, haz como mejor te parezca, quédate aquí hasta que no le des más pecho y que Yahvé realice lo que acabas de decir.
La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Y después ella cumple la promesa de darle, entregarle a su hijo como ofrenda. Y quiero que destaquemos de este texto algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Mire, Jesucristo, Él toma todas nuestras dolencias. Él toma todos nuestros dolores, nos lo dice Mateo 8, 17, Él los tomó. Y la misma palabra de Dios en Proverbios 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Entonces, de parte nuestra es entregarle, como lo hizo Ana, su dolor, su sufrimiento, su aflicción, porque lo que no se entrega no se redime. Lo que no se ofrece a Dios, no vamos a ver la bendición. Hay veces en que nosotros asumimos el papel de víctima, hay mucha mujer, y entonces es llorar y llorar y recordar y contarle a los demás, y pobrecita, es que a mí me ha ido mal en la vida, a mí todo me sale mal, me ha ido mal en el amor. No, no es lamernos las heridas y quedar como los gatos lamiéndonos. No, es quitarnos esas heridas. ¿Y cómo se pueden quitar esas heridas? Recuerde una cosa, si usted desea ser curado, Dios es nuestra salud, Él es médico divino. Si uno necesita ayuda, Él es la fortaleza. Si uno tiene miedo a la muerte, Él es la vida y da vida en abundancia. Si uno desea ir al cielo, pues Él es el camino. Si quiere huir de las tinieblas, Él es la luz. Si tiene hambre, acuérdese que Él es el pan de vida. Entonces, nosotros somos sanados. Y una vez que somos sanados, oiga bien, nuestra vida es totalmente diferente. Incluso dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, al presente en la carne. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, uno experimenta todo el amor de Dios. Y el amor de Dios cura cualquier herida, cualquiera. Puede haber sido un abuso sexual, puede haber sido cualquier sufrimiento. Por eso nosotros, perdonando, abandonándonos en las manos de Dios, es que podemos liberarnos del pasado y tener futuro. Miren qué bonito, porque aparece en este texto sagrado que ella después va y entrega a su hijo. Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía, el Señor me ha concedido mi petición. Por eso yo lo cedo al Señor de por vida para que sea tuyo. Y después aparece un canto atribuido a Ana, que es bello. Me encanta más esta traducción, esta es del Peregrino, esta es latinoamericana, pero voy a leerla las ambas. Dice, mi corazón se alegra con Yahvé, es en el capítulo 2. Llena de fuerza me siento con Yahvé. Es decir, ya no se siente una derrotada, una debilucha, o una tirada por el camino, sino que se siente con fuerza, con ánimo, con impulso de ir adelante, con la frente en alto. Se le ha quitado la vergüenza, se le ha quitado el dolor, y es ya una mujer que ha salido de la depresión a la alegría. Dice, mi corazón se alegra con Yahvé, llena de fuerza me siento con Yahvé, y ya puedo responder a quienes me odian, porque me salvaste y soy feliz. Mire qué bello, me salvaste, soy feliz. Aquí dice, mi boca se ríe de mis enemigos porque celebro tu salvación. Es decir, han quedado en vergüenza todos aquellos que le hacían la vida imposible.
Y sigue diciendo bellamente este cántico, porque es un cántico para todas. Dice, no hay otro santo que Yahvé, no hay fuera de ti ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de sus bocas. Yahvé es Dios que todo lo sabe, Él es quien pesa las acciones. Y lo que quiere decir ella es que se han roto todas esas cadenas, todo ese yugo, todo ese sufrimiento, toda esa aflicción, porque ella ha tomado una decisión de entregarle a Dios su corazón. Y dice después en el versículo 7, y con esto quiero finalizar la enseñanza: el Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. ¿Qué indica esto? Dios cambia nuestra vida. Dios cambia las situaciones que aparentemente ella iba a ser una mujer que iba a vivir en la basura. Por eso dice, Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. La tenían como una basura, la tenían como un estropajo, humillada, pero Dios la levantó. Dios nos levanta de la humillación. Dios, cuando nosotros entregamos todo eso, ese dolor, todo lo que daña nuestra autoestima, todo lo que destruye nuestro amor por nosotros mismos, es importante que nosotros tengamos esa confianza. Dios es fuerte, Dios es grande, Dios libera a los humildes, los enaltece y humilla a los poderosos. Dice este mismo cántico que dicen que el cántico del Magnífica surge de este mismo cántico. Así que quiero dejarles una idea. Si crees en lo imposible, harás lo posible y el resto lo hace Dios. De parte nuestra es tomar la decisión de salir de ese papel de víctima, de desahogar el corazón. Y la mayoría de personas no nos van a dar el consuelo que nos puede dar Dios. Le invito a que oremos un momento y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, Padre de amor, hoy te presentamos a todas las mujeres e incluso hombres que por alguna circunstancia estén viviendo maltrato psicológico, rechazo, injusticias. Tú conoces todo el dolor de ser aislado. Tú conoces todo el dolor de ser humillado. Hoy te queremos presentar el corazón de cada una de ellas. Te las entregamos, te entregamos su corazón y te pedimos, oh Dios, que ellas puedan levantarse como Ana, ir a tus pies y derramar esas lágrimas y sacar de su corazón todo lo que lo esté dañando. Ayuda, oh Dios del cielo y de la tierra, a que cada una de las mujeres, al igual que Ana, puedan entregar sus heridas. Porque recordar las heridas, culpabilizarse, no sana. Lo que sana es el amor. Y tú que eres el que das el amor que nunca falla. Tú que eres el que escuchas al afligido. Hoy te entregamos el dolor de Ana. Hoy estas mujeres cumplen la palabra de Dios. De Proverbios 23, 26. Ellas te entregan tu corazón, te entregan tus sufrimientos. Saca, Señor, todo el dolor que hay en ellas. Saca toda la humillación y llénalas de tu amor.
porque tú eres el sanador, tú eres el que tomas nuestras dolencias, tú que soportaste también la traición, el abandono, tú que eres el varón de dolores, hoy te suplicamos, Señor, sánalas, Señor, sánalas con fuerza poderosa. Como dice Hebreos 2:18, tú, Señor, has sido probado en el sufrimiento. Por eso puedes ayudar a los que se ven probados. Hoy te suplico, Dios de bondad, cambia nuestra suerte porque tú eres el único que la puedes cambiar. Sácanos de toda adicción. Dale descanso a todas las mujeres que están agobiadas. Que ellas puedan experimentar, como dice Deuteronomio 33:27, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el refugio y que estamos debajo de los brazos eternos tuyos y que tú expulsas delante de a nuestros enemigos. Hoy nos colocamos bajo tus brazos de Padre, Papá Dios. Nosotros nos presentamos ante ti y te entregamos todas las heridas, todo aquello que nos causa dolor, las heridas del desempleo, del divorcio, del abandono. Te entregamos las heridas de la injusticia, las heridas que quizás por años hemos guardado y no hemos querido buscar la ayuda. Quizás no nos hemos levantado y muchas veces nos hemos sentido que tú, Dios, nos has abandonado. Te entregamos las heridas de abuso sexual, de desprecio. Tú que eres bueno y eres santo, hoy toma los corazones de cada una de las mujeres, especialmente aquellas que están en mucha aflicción. Dale, Señor, esa alegría que tanto esperan, esa fuerza como la recibió Ana. Que ellas puedan decir, soy feliz porque me salvaste. No hay otro como tú, Yahvé. No hay nadie fuera de ti. Tú eres la roca. Y tú, Señor, eres el que sacas a las personas de la basura, de las drogas, del alcohol. Tú las levantas. Tú las restableces. Tú las curas. Por eso, Dios del cielo y de la tierra, toma a cada una de estas mujeres y que se cumpla la palabra de Dios que tú sacas del polvo al pequeño y retiras al pobre del estiércol para que se siente entre los grandes y para darle un trono de gloria. Señor, levanta a todos los que hoy están humillados. Restablécelos, Señor, física, espiritual, emocionalmente. Levanta a cada mujer que se sienta humillada y dale la gracia de soltar el odio, de soltar la tristeza, de soltar la amargura y dejar que el buen Dios pueda tocar su corazón. Y a ti, Madre de Dios, Madre Santa, te pedimos tu intercesión, María, Reina de la Paz, tú que siempre oras por cada uno de nosotros. Hoy te presento y coloco en tus manos sus intenciones, Madre de Dios. Tú que oras a toda hora por nosotros, a todas las mujeres que han vivido heridas de aborto, heridas de abuso sexual, maltrato físico. Ayúdalas a levantarse, Madre de Dios, y que vayan a los pies de Jesús y puedan entregar su vida en aquel que la transforma, la renueva y cambia la historia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olvide, querida hermana, puedes buscar la luz de Jesús
desahogar y transformar su historia o quedarse como esta vela apagada, en frustración, en humillación. Es el tiempo de la decisión. Levántate y como Ana, ora, busca a Dios y Él cambia la historia. Dios les bendiga.